Hablar de un tema que es muy antiguo y es el recasamiento y el divorcio. Para entender la palabra de Dios, usted puede leer los libros que usted lea. Usted puede estudiar los libros que usted quiere estudiar. Usted puede estudiar la teología que usted estudie. Y si usted lo está haciendo fuera de la guía del Espíritu Santo, usted empezó mal. Y usted va a creer en muchísimas cosas, menos la veracidad y la originalidad de la palabra de Dios. Tenemos un grupo de personas que para poder entender la palabra de Dios tienen que ir al original griego, al original hebreo, para poder dar una explicación de lo que dice la palabra de Dios. Entonces nosotros los que entendemos diferentes idiomas, sabemos que un idioma es un idioma. Hay idiomas que son un poquito más largos que otros. Habíamos aprendido que no había divorcio, salvo por causa de fornicación, que también vamos a leer esa parte aquí. No había divorcio salvo por causa de fornicación. Eso es lo que... Palabras proféticas más seguras, dirigida por el evangelista William Monte. Te invito a suscribirte y ser parte del cambio. Con Dios todos podemos. Dios les bendiga, Dios le guarde. Evangelista William Monte Severino de este lado, predicador de la Sagrada Escritura. Mi gente, vayan a mi canal, Palabras Proféticas Más Seguras. Suscríbanse allí si quieren escuchar la palabra de Dios, la palabra de salvación tal como está escrita. Vayan allá y suscríbanse, compartan el video con otras personas y denle like si es de su agrado para que le pueda llegar a más personas y YouTube se encargue de recomendar este canal y este video a otras personas que deben escuchar palabra de Dios y palabra de salvación. Mi gente, el tiempo está cambiando. Tal como lo dice la Sagrada Escritura, tal como lo dice la palabra profética más segura, asimismo ha estado cambiando el tiempo, ha estado cambiando el mundo donde nosotros vivimos y nos encontramos. Sé que los que son un poco más adultos que yo, porque apenas tengo 37 años, hay otros que tienen 50, otros que tienen 60, y esos ancianos que ya tienen de 90 en adelante, esos sí saben cómo era el evangelio en el tiempo de ellos. A mí me ha tocado vivir parte del evangelio antiguo. Cuando nací prácticamente había un evangelio muy diferente al que hay hoy, y también me ha tocado vivir el evangelio del 2000 para acá. Todos los cambios que se han hecho, las supuestas modificaciones que hay. Entonces, la cosa ha cambiado. Pero nosotros vamos a hablar de un tema que es muy antiguo y es el recasamiento y el divorcio. Vamos a ir a nuestra Biblia en el libro de Mateo capítulo 19, que es donde Jesús empieza a hablar sobre el divorcio y el recasamiento. Estoy en un lugar donde es totalmente montañoso y ya ustedes saben, para hacer ese tipo de programa en la montaña, donde hay muchos árboles, también hay que someterse a esas picadas de los mosquitos, ya ustedes saben. Entonces, la palabra de Dios nos enseña en el libro de Mateo capítulo 19, del versículo 5 en adelante. Escuchen lo que dice la palabra de Dios del versículo 5 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne.
Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Leímos hasta el 8. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios aquí. Fíjense, señores. Hace mucho tiempo el hombre estudiaba la palabra de Dios, entendía la palabra de Dios, porque era el Espíritu Santo que nos hacía entender la palabra de Dios. Porque para entender la palabra de Dios, usted puede leer los libros que usted lea. Usted puede estudiar los libros que usted quiere estudiar. Usted puede estudiar la teología que usted estudie. Y si usted lo está haciendo fuera de la guía del Espíritu Santo, usted empezó mal. Y usted va a creer en muchísimas cosas, menos la veracidad y la originalidad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso no lo tiene un teólogo, no lo tiene los estudios que usted haga, no lo tiene la teología, no lo tiene nada que no sea el Espíritu Santo, que es el autor de la palabra de Dios. ¿Por qué le digo eso, hermano? Porque hoy nosotros vemos un grupo de personas que para poder entender la palabra de Dios tienen que ir al original griego, al original hebreo, para poder dar una explicación de lo que dice la palabra de Dios. Entonces nosotros los que entendemos diferentes idiomas, sabemos que un idioma es un idioma. Hay idiomas que son un poquito más largos que otros. Hay idiomas que tienen más vocabulario que otros, como en el caso del inglés. El inglés tiene menos vocabulario que el español. El español es uno de los idiomas más completos. Entonces, cuando nosotros comparamos los diferentes idiomas que hay en el mundo, hay unos idiomas que se hablan de atrás para adelante, hay otros que se hablan de adelante para atrás y así por el estilo. Entonces, de eso estamos claros. Por la gracia y la misericordia de Dios, Dios me dio la oportunidad de poder entender algunos idiomas y saber lo que es un idioma. ¿Por qué le hago esa introducción de esa forma? Porque hoy la gente no están aceptando lo que dice la Biblia, la Reina Valera, la que tenemos. Es cierto que nosotros podemos decir que hay algunas traducciones que no se completaron. Dentro de la misma Reina Valera hay ciertos errores que se pueden corregir. Ahora, la Biblia en sí, la Biblia como fue escrita, no tiene errores. Las traducciones que nos han entregado tienen algunas partes que tienen que ser corregidas, porque cuando usted la mira, usted se da cuenta que sí. Pero no hay necesidad de nosotros tirar al lado la Reina Valera para entonces entender la palabra de Dios. Para entender la palabra de Dios, reitero, hay que pedirle al autor de la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo. Dicho esto, vamos al grano. Fíjense, señores, dice la palabra de Dios que en una ocasión se acercan algunos de los escribas, se acercan también los fariseos, los que estaban ahí para tentar a Jesús. Pero esa gente no eran gente común y corriente. Esa eran la gente que estaban en la cúpula. Cuando se sentían amenazados, entonces ellos trataban de ensuciar el nombre de la persona o trataban de censurar a esa persona, de sancionarlo, de sancionar a esa persona para que lo vieran
mal a esa persona. En el caso de Jesús, los fariseos querían ensuciar el nombre de Cristo, pero no era fácil ensuciar el nombre de Cristo porque Él era 100% hombre y 100% Dios. Entonces, aquí, en el tiempo que nosotros estamos viviendo, el siglo XXI, nosotros vemos que hoy la gente están retractándose de muchas palabras que ellos enseñaban ayer. Palabras que ellos nos enseñaban a nosotros como jóvenes, hoy ellos se están arrepintiendo. Y a mí lo que me da mucho de qué pensar es que supervisores, pastores, supervisora, pastora, están haciendo diferentes cambios para poder estar de acuerdo con muchas cosas que están sucediendo. Antes nosotros aprendimos que no había recasamiento en la iglesia de Cristo, no había recasamiento. Y también habíamos aprendido que no había divorcio, salvo por causa de fornicación, que también vamos a leer esa parte aquí. No había divorcio salvo por causa de fornicación. Eso es lo que dice la palabra y eso es lo que hay que enseñar. No hay recasamiento, pero tampoco hay divorcio. Pero hay que decir esa palabra que Cristo dijo, salvo por causa de fornicación. Lo que quieran enseñar algunos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, allá a ellos. Pero nosotros tenemos que enseñar la Sagrada Escritura, lo que dice la palabra de Dios. Oigan lo que dice aquí. Dice, y dijo, ¿quién dijo? Jesús. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El primer misterio que la gente debe entender es que un matrimonio se forma de dos personas. Y lo primero que Dios hace para que se le haga difícil al hombre apartar el matrimonio o separar el matrimonio es que lo hace uno. Agarra a un hombre y a una mujer, porque hay que especificar aquí. Dios no agarra a un hombre y otro hombre para unirlo, ni agarra a una mujer y otra mujer para unirlo. Eso es mentira del diablo. El matrimonio verdadero es entre una mujer y un hombre. Ese es el matrimonio y eso es lo que hay que seguir diciendo, aunque los líderes políticos, los líderes religiosos, muchos se están cambiando y están diciendo que se puede bendecir un matrimonio entre hombre y hombre. Eso es mentira del diablo y no importa quién lo diga, eso es mentira del diablo. A Dios sea la gloria y a Él sea la honra. El matrimonio que es uno es el matrimonio de un hombre y una mujer. ¿Cómo usted dice eso, hermano? Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra otra vez. Dice, y dijo, por esto el hombre, dice el hombre, dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es obvio que el matrimonio entre mujer y mujer, hombre y hombre, eso es una aberración delante de Dios. Entonces, son una sola carne. El matrimonio es una sola carne. Entonces, mi gente, el siguiente versículo, recuerden que nosotros estamos en Mateo capítulo 19, versículo 5 en adelante. Ahora vamos con el 6, que dice, así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. O sea que, si Dios unió a un hombre y a una mujer en matrimonio, ya ustedes están unidos para siempre. Ya fue Dios que lo unió y Dios lo unió para siempre. Ya no hay vuelta atrás. Por eso es que cuando el hombre se va a casar, usted tiene que analizar primero. Analice primero con quién se va a casar. Pregúntele a Dios primero si es su voluntad, su unión con su novia.
esa unión que usted va a hacer con su novia, con su novio, pregúntele a Dios primero si es de parte de Dios. Y Dios le va a decir. Pero si ya ustedes están unidos, ya ustedes lo que tienen que orar para que el Señor tenga misericordia y el Señor arregle lo que Él tiene que arreglar. Pero nosotros como seres humanos también tenemos que poner de nuestra parte, que ese es el problema que nosotros tenemos hoy. Usted ve que Dios se cansa de decirle al hombre y a la mujer cómo es que tienen que actuar dentro del matrimonio, cómo es que lo deben hacer. No lo quieren hacer de esa forma. Cuando el diablo se mete, entonces quieren decir que se destruyó el matrimonio porque esa mujer no era la mujer que le tocaba, o ese hombre no era el hombre que le tocaba. Entonces usted tiene que aprender a ser sincero con Dios. Dentro en el asunto de los matrimonios, a mí no me gusta meterme mucho. ¿Sabe por qué no me gusta meterme mucho? Pero tengo que enseñar lo que dice la palabra de Dios. Porque hoy quizás el matrimonio de una persona se destruyó y mañana puede ser el matrimonio mío que se destruya. Ahora yo tengo misericordia de toda la persona que su matrimonio se le haya destruido. Pero también siempre le digo a toda la gente que tienen su matrimonio entre la espada y la pared, que soporta aunque sea un tiempo. No deje que el diablo le diga que rompa el matrimonio para que después usted no pueda aguantar ese tiempo solo y tenga que recasarse otra vez. Entonces por eso es que dentro del matrimonio usted tiene que hacer lo que Dios le dice y usted verá que su matrimonio va a permanecer para siempre hasta que Cristo venga. Entonces, dicho esto, la palabra dice aquí que lo que Dios juntó no lo puede separar el hombre. No es cierto, hermano y amigo que tienen la oportunidad de escuchar palabra de Dios. No es cierto que si usted se casó con una mujer, de la misma manera que usted se casó con esa mujer, usted le va a dar divorcio a esa mujer para ustedes separarse mañana porque no podían estar juntos, porque pelearon, porque no se entienden, ni nada por el estilo. Si ustedes no se entienden, téngalo por seguro que los dos tienen problemas delante de Dios. Y si el matrimonio se fue, por eso es que hay que tratar de que el matrimonio no se vaya. De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, si el matrimonio se fue a pique, se fue también el ministerio. Usted puede seguir predicando, puede seguir haciendo todo, pero no como cabeza. Por eso es tan importante mantener el matrimonio, aunque usted se esté destruyendo por dentro, pero mantenga el matrimonio. Órale a Dios, dile al Señor que tenga misericordia para que usted pueda mantener el ministerio. Si usted es cabeza, que pueda seguir siendo cabeza y pueda seguir siendo ejemplo. Porque la Biblia nos enseña a nosotros que si nosotros no sabemos dirigir bien nuestra casa, la iglesia del Señor también no lo vamos a poder hacer. Entonces hay que tener mucha cuenta. Ya no depende de nosotros. Cuando nosotros nos vamos a unir con una persona, depende de nosotros con quién nos vamos a unir. Pero ya que estamos unidos, ya no depende de nosotros si nos vamos a desunir para volvernos a unir. Eso depende de Dios. ¿Y cómo Dios lo hace entonces? Porque muchos se estarán preguntando. Dice la palabra que es hasta que la muerte nos separe. O sea, yo tengo mi esposa, tengo ya mi familia. Si yo quiero salvarme y hubo problema con mi esposa, o una mujer que tenga problema con su esposo y lamentablemente se separaron, se van a separar, no hay ningún problema, pero no se pueden casar otra vez ni se pueden divorciar. Varón, pero fue que yo no firmé. Usted no firmó, pero se fue el matrimonio a pique. Ese es el primer punto. Entonces, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. O sea que el juez no puede separar un matrimonio de la iglesia. Hoy nosotros vemos muchos pastores que se están recasando, que se están divorciando. Eso es mentira del diablo, hermano. Eso no es aprobado por Dios. Inclusive tenga mucha cuenta porque estaría poniendo su salvación en juego. Y no importa del concilio que sea.
no importa del concilio que sea, si usted se casó para siempre. No le firme divorcio a ninguna persona. Entonces, vamos a seguir con el versículo 7. Dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Porque ellos querían saber si ellos podían seguir teniendo 2 y 3 mujeres, sacando a las mujeres de la casa y buscando otra de una vez. Eso era lo que ellos querían saber. Pero a la misma vez le estaban poniendo una trampa al maestro. Pero siempre la palabra de Dios tiene la respuesta. No sé por qué que la gente hoy tiene miedo a hablar de la palabra de Dios, que no, que el concilio, que el movimiento, que esto y que aquello. No, señor. Si el concilio enseña lo que dice la Sagrada Escritura, estará de acuerdo con el que está hablando la Sagrada Escritura. La palabra de Dios dice algo y eso hay que decirlo tal como es y punto. Por encima del supervisor, por encima del evangelista, por encima de quien sea, por encima del diablo, por encima de los líderes religiosos, por encima de quien sea. La palabra de Dios está por encima de quien sea. A Dios sea la gloria. Entonces ellos le hacen esa pregunta, que por qué entonces Moisés mandó a repudiar a las mujeres. Chequen lo que dice el Señor aquí, versículo 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Por qué Moisés, no Dios, Moisés permitió? Recuerden que Moisés no era un hombre común y corriente, no era un hombre cualquiera. Fue el único hombre que tuvo el privilegio de hablar con Dios cara a cara. Fue el único hombre que tuvo ese privilegio. Después de Moisés, nadie tuvo ese privilegio. O sea que el hombre estaba pegado de verdad, hermano. Pegado, hermano. Del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque hoy nosotros predicamos y todo, pero hermano, el hombre estaba pegado y hay que ser sincero. Entonces, por eso Moisés hizo eso, pero para que Moisés hiciera lo que hizo, Dios le dio un permiso. ¿Por qué? Porque estaban matando a las mujeres. Las mujeres estaban siendo asesinadas por esos hombres crueles que estaban arriba del altar. Estaban en el reinado, tenían apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de ella. Entonces, cuando Moisés vio la cantidad de mujeres que estaban muriendo, Moisés permitió que repudiaran a la mujer, porque repudiando a la mujer no moría. Entonces, no era que eso era permitido, porque si usted tiene su corazón puro, su corazón está limpio, su corazón está presto para atender y aceptar la palabra de Dios, entonces eso quiere decir que usted no iba a repudiar a su mujer. Entonces, si usted tenía dureza de corazón, usted tenía problema en el corazón, usted cree que se va a salvar con esa dureza de salvación, de corazón, entonces usted se equivocó, porque usted con esa dureza de corazón no se puede salvar. Entonces, ellos le daban carta de divorcio a la mujer y creían que estaban bien con Dios. No, usted no está bien con Dios. Entonces el versículo 18, ¿qué dice? Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios aquí? En el caso de Cristo, Cristo está diciendo, eso fue Moisés que lo permitió. Ahora yo, que soy el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo de Dios, el dueño de la salvación, eso es lo que Jesús está diciendo. Yo digo, dando a entender, ya no es Moisés que está hablando, soy yo que estoy hablando. Yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Hoy nosotros vemos unos filósofos, una gente que son los que tienen el léxico,
Una gente que son los que tienen el hebreo, que están diciendo, hermano, era que nosotros no entendíamos bien lo que era fornicación. Hoy usted ve que buscan una teoría, la teoría de la leche, la teoría de Israel, la teoría de por aquí, que esto era aquello, que esto era... Y te enredan al pueblo para recasarse o para divorciarse dentro del pueblo de Dios. Ahora, varón, ¿cómo era eso? Bíblicamente, cuando nosotros hablamos de fornicación, la fornicación no lo puede cometer dos personas que estén casados. Y entonces, varón, ¿cómo se explica ese asunto? Lo que sucede es, hermano, que en el tiempo de antes no estaba esa sinvergüenzada que hay hoy. Desde que usted era novio de una muchacha, que usted tenía compromiso con una muchacha, ya eso se convertía en un matrimonio que todavía no era firmado. Para usted poder soltar ese desposorio, que estaban casados prácticamente, pero desposados. Para usted soltar ese compromiso, yo se lo voy a explicar con texto bíblico para que puedan entender. Tenía que haber una infidelidad de parte de uno de los dos para que no se casara. Ejemplo, lo que hoy nosotros le llamamos noviazgo. Mientras usted está en el noviazgo, no puede tocar a la mujer. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? Si estando usted en el noviazgo, su novia tuvo relaciones sexuales con otro hombre, usted tenía el permiso de soltar a esa mujer y casarse con otra mujer. Y viceversa, si era el hombre que se buscaba a otra muchacha mientras tenía noviazgo con la que se iba a casar, entonces también la podía dejar. Eso es. Entonces el adulterio lo comete el que está casado. Cuando ya usted está casado, ya usted firmó, ya es algo legal delante del hombre, delante del Estado, delante de Dios, que ya Dios selló eso, que Dios dijo, es la muerte que lo va a separar a ustedes de ahora en adelante. Ya ustedes no son dos, ustedes son uno. De los dos, yo hice uno. Después que ya están casados y sellado ese matrimonio por Dios, ya no hay vuelta atrás. Entonces esa persona ya no puede divorciarse, ni puede dejar a su mujer o a su esposo, ni para quedarse solo, ni para nada. Ahora, ¿qué sucede? La Biblia dice que si se separan, quédense sin casarse. Vamos a suponer que una pareja, por X o por Y, no pueden estar juntos. Si usted puede aguantar solo y usted entiende que ya no se va a casar más, usted se puede separar, pero no divorciarse. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Varón dónde? La palabra de Dios enseña eso en el libro de Corintios, que el que se separa, que se quede sin casarse. Entonces, hoy nosotros estamos mirando que muchos líderes están diciendo, ya no están poniendo fornicación, porque decir fornicación le trae una aclaración contundente al pueblo. Entonces ellos le están poniendo infidelidad, salvo por causa de infidelidad. La Biblia que se están escribiendo ahora dice así, salvo por causa de infidelidad. Eso es mentira del diablo, no es causa de infidelidad nada, es salvo por causa de fornicación. Tenemos un caso así en la Biblia, porque hoy como que no hay, ¿cómo le puedo decir a esa palabra? Como que no hay Biblia para enseñar la cosa. Usted ve que cuando usted enfrenta
a los hombres que están enseñando cosas que no deben enseñar dentro de la iglesia, ahora usted ve que la gente está demandando respeto. Usted no tiene que demandar respeto si usted se respeta. Cuando usted ve a un anciano de 80 años que está cambiando lo que ya estaba escrito y está escrito, y usted le dice, pastor, eso no es así, supervisor, eso no es así, eso no es lo que la palabra me enseña. Ahora usted ve que están demandando respeto. Que hoy hay una falta de respeto. En esas redes sociales usted ve que andan tirando puya. No, yo no tiro puya. Yo le digo a la gente la cosa tal como dice la palabra de Dios. Si usted le perdió el respeto a la palabra de Dios, usted no se puede creer la única Coca-Cola del desierto y creer que si usted le faltó el respeto a Dios, no le van a faltar el respeto a usted en el sentido que usted lo dice. Porque eso no es faltarle el respeto a una persona, sino aclararle a la persona algo que no está diciendo bien. Entonces hoy por eso usted ve que la mayoría dice que no, que los jóvenes le están faltando el respeto a los ancianos hoy. Eso no es así. Si el anciano no está enseñando la Sagrada Escritura, si dijo en público algo que no debía decir, hay que corregirle en público. Y si lo dijo en secreto, hablando con la persona fuera del público, entonces se le corrige fuera del público. Pero si ya dijo la cosa mal en el público, hay que corregir en el público lo que dijo mal, con mucho respeto, altura y reconociendo que es un anciano, eso sí. Entonces vamos a ver el versículo 10, porque hoy la gente dice que no, porque la palabra lo que dice es por causa de infidelidad. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el caso bíblico que nosotros tenemos? El caso de María y José. Dice la palabra de Dios que ellos ya tenían compromiso. Ya ellos estaban desposados. En pocas palabras, ya tenían el compromiso. Ustedes ven, pero no la había tocado, porque había que sellar ese compromiso. No la había tocado. Sin haberla tocado, María sale embarazada. Entonces él tenía el permiso de dejar a María, porque él sabe que no había tocado a María. Es lo mismo. Si usted tiene una mujer y usted no ha tocado a esa mujer y esa mujer salió embarazada, usted no tiene la obligación de seguir con esa mujer. ¿Usted me entiende? Hoy no, porque hoy ya el noviazgo, que tampoco existe ese asunto del noviazgo, eso era compromiso y punto. Usted ve, compromiso. Cuando usted hacía el compromiso y la muchacha salía embarazada, ya usted tenía la libertad de soltar a esa muchacha, porque eso era tan serio como el matrimonio. Ok, entonces sigue diciendo el versículo 10, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, porque eso es lo que mucha gente cree. Cuando el matrimonio se rompe, en el momento que se rompe el matrimonio, hay mucha gente que se dan en el pecho que dicen, yo no me voy a juntar más con esa mujer. Claro que tú no te vas a juntar más con esa mujer, porque si tú estás cometiendo adulterio con otra mujer, tú no eres casado ni la mujer es casada, o la mujer no es casada y tú eres casado, entonces usted deja a la mujer de su juventud para casarse con otra mujer. Claro que usted va a estar bien, pero si usted mira lo que está diciendo Jesús aquí, usted va a tener mucha cuenta para separarse o para usted divorciarse, porque usted sabe que si usted se separó de su mujer, no le toca a otra mujer. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No importa que sea joven, que sea anciano, que sea lo que sea, si usted se separó de su mujer, ya no le toca otra mujer. Por eso es que es mejor pensarlo bien y arreglarse con la mujer que usted tiene. También hay otro punto que tenemos que aclarar aquí, en este mismo tema. Entonces, los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen eso. Pero si así es la condición con la mujer, no conviene casarse. Pero escuchen lo que dice Jesús aquí en el versículo 11. Entonces
Él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Claro está. ¿Cómo usted cree que usted va a durar 20 años, 30 años, 40 años sin tocar a una mujer si usted no recibió eso de parte de Dios? Ahora chequen cómo dice la palabra de Dios, versículo 12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por causa de los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Vamos a explicar esa parte, porque no todo el mundo sabe lo que es eunuco. En otra palabra, eunuco es una persona que no siente deseo ni por hombre ni por mujer. Ahí, mejor explicación de ahí usted no lo va a encontrar. ¿Por qué yo le digo de esa forma? Porque hay hombres que no sienten deseo por una mujer, pero sienten deseo por otro hombre. Hay mujeres que no sienten deseo por un hombre, pero sienten deseo por una mujer. Eso es del diablo. Eso que yo acabo de explicar. Eso es del diablo. Cuando una mujer no siente deseo por un hombre, pero sí siente deseo por otra mujer, eso es del diablo. Cuando un hombre siente deseo por otro hombre, pero no siente deseo por una mujer, eso es del diablo. Ahora, cuando el hombre no siente deseo ni por mujer ni por hombre, eso se llama ser eunuco o eunuca. A Dios sea la gloria. Entonces dice la palabra de Dios que hay tres tipos de eunuco. Un eunuco que nació siendo eunuco. Desde que nació no sintió deseo ni por mujer ni por hombre. Se siente bien así. Alaba a Dios, glorifica a Dios. Eso no lo entra en desesperación porque nació así. Entonces hay otro eunuco que es el hombre que lo hace eunuco. ¿Cómo se hacía en ese eunuco antes? Eso era algo cruel. Antes, cuando se compraban a los esclavos, le explotaban los testículos para que ya no pudiera sentir deseo por mujeres. Porque si sentía deseo por mujeres, podían dejar a sus amos. Podían dejar a su jefe. Entonces, por eso le castraban a esa persona para que no sintiera deseo por mujer. Ahora hay otro tipo de eunuco que ese tomó la decisión, él tomó la decisión de ser eunuco. ¿Por qué tomó la decisión de ser eunuco? Por varias razones. Tomó la decisión de ser eunuco porque su esposa murió. Y él dijo, bueno, ya yo no me voy a casar otra vez. Yo sé lo que es el matrimonio. Me voy a dedicar a la obra del Señor. Pero no voy a tocar a más mujeres. Otra forma que la gente puede tomar la decisión, él de sí mismo, de ser eunuco es que su matrimonio se destruyó. Pero no se recasó. No se divorció, se destruyó su matrimonio. Quizá el hombre anda por allá y la mujer es la que está pagando el precio, o quizás la mujer anda corriendo para arriba y para abajo y es el hombre que está pagando el precio. Entonces, si es el hombre que está pagando el precio, el hombre no se recasa ni tampoco se divorció, entonces el hombre nunca volvió a tocar mujer por causa del reino de los cielos. Esa es también otra forma. Dicho esto, hermano,
tenemos que estar claros de lo que dice la palabra de Dios. Otros van a sentirse mal cuando escuchen esa palabra. Otros van a decir, este hombre lo que está enseñando lo que él cree. ¿Sabe por qué la gente siempre reacciona de esa manera? Porque cuando ya el hombre se encuentra en esa condición y no quiere aceptar la palabra de Dios, entonces quiere que le suavicen lo que ya dice la palabra de Dios. Ahora vamos a explicar algo que la gente no todo van a explicar. No todo lo van a explicar. Estoy hablando de gente que se casaron. Todo lo que yo acabo de hablar es para gente que se casaron estando dentro del evangelio, conociendo la Sagrada Escritura, conociendo la ley de Dios, conociendo lo que ellos habían dicho cuando se estaban casando. Sí, acepto. Usted ve, dijeron eso delante del pastor, delante de los líderes. Me estoy refiriendo a esa gente. Los que se casaron en el mundo y hicieron un desastre en el mundo, eso que lo juzgue Dios. Ningún pastor puede decir nada sobre una gente que se casó en el mundo, se destruyó su matrimonio en el mundo, todo lo que hizo lo hizo en el mundo y que la iglesia lo venga a juzgar. No, eso la Biblia no habla de eso. La Biblia está hablando con gente que se casaron, gente que conocen la Escritura, gente que saben lo que estaban haciendo. Con esa gente que Dios está hablando. A Dios sea la gloria y a Él sea la honra. Entonces, ojo con esa parte. Vamos a explicar también otra parte que hay dentro del matrimonio que nosotros debemos aclarar muy bien. Yo sé que me voy a encontrar en problema con muchos líderes que no quieren enseñar lo que la palabra está diciendo. Que por muchos años nosotros hemos creído muchas cosas también que no son lo que no son la palabra que Dios nos enseña a través de la palabra de la Sagrada Escritura. Entonces, lo que Dios no enseña, hermano, usted no lo puede enseñar. Usted va a tener problemas si usted no reacciona. ¿Por qué le digo eso? Voy a tocar un punto que es muy importante que nosotros lo toquemos. Pero antes de tocar ese punto, déjame terminar con lo que Jesús estaba diciéndole aquí a los fariseos y a sus discípulos. Cuando Jesús termina de darle ese discurso a los fariseos y los fariseos se fueron, todos se fueron, entonces ahí es que los discípulos apartan a Jesús y le hacen la pregunta. Y Jesús le explica a lo que conocen la palabra, a lo que él estaba preparando para dejar que siguieran predicando el evangelio. Y le dice esa palabra. Y él le dice que hay tres tipos de eunucos. Ahora él le dice, el que es capaz de recibir esto, que lo reciba. Pero hermano, si usted sabe que usted cuando está durmiendo, usted lo que está pensando en mujeres, está pensando en hombres. Usted siente como que se le está descontrolando el cuerpo. Usted siente que tiene problemas. Usted siente que está sintiendo deseo. No se siga quemando. Para que usted se siga quemando, cásese. Eso es lo que dice la palabra. No se siga quemando. No se siga creyendo el superhéroe. ¿Usted me entiende? Cásese antes de que usted caiga en tentación. Entonces, cuando yo le estaba dando la explicación, no le dije también, hay un grupo de personas que nunca se han casado, pero no son eunucos. Sienten deseo, sienten placer, están pensando que se van a casar. También esa gente se están haciendo eunucos por causa del reino de los cielos. Están soportando el tiempo de ellos casarse y están resistiendo todo deseo en su cuerpo, en carne propia. En el nombre de Jesús lo están haciendo y el Espíritu le está dando fuerza para que no cometan un error.
también ese es un tipo de eunuco por causa del reino de los cielos. ¿Usted me entiende? Entonces, todo aquel que cree que puede soportar si su mujer se fue, si su esposo se fue, recita hasta que Cristo venga, que usted se va a salvar como quiera. Ahora, en cuanto al ministerio, hay problemas serios. Porque ya, al usted dejar destruir el matrimonio, o al usted dejar que el diablo le destruya el matrimonio, porque no fue Dios que le destruyó su matrimonio. Porque hay mucha gente que quieren ahora acusar a Dios y que, Señor, pero si yo lo hice bien, si yo lo hice aquí, que yo es mentira del diablo. Si usted hizo la cosa bien, el matrimonio se le destruyó, Dios le va a abrir un camino para que usted vea por qué fue que se destruyó el matrimonio. Y Dios le va a decir qué hacer para que se arregle nuevamente el matrimonio. Aunque la gente se haya casado con otra persona, pero si Dios le dijo a usted que aguante, que Él va a traer a ese hombre a su hogar, créalo. Entonces vamos a explicar el último punto para terminar. Fíjense, hermanos, si no hay recasamiento, tampoco hay divorcio. Hay un grupo de personas que le quieren poner un yugo a muchos matrimonios, como que ellos son Dios, como que ellos son dueños del evangelio, dueños de la salvación, y han hecho que mucha gente se pierdan en vez de salvar a esa persona. Porque si hay un solo matrimonio y todo lo que usted haga fuera de ese matrimonio es en desobediencia de Dios y es inválido delante de Dios, me explico. Déjame explicarme mejor, porque hay gente que pueden coger este cortecito para ellos arreglar su mundo. Me explico. Usted se casó con una mujer. Usted se casó con un hombre. Ya ustedes tenían un tiempo largo casado. Por cosas de la vida, ustedes se separaron. Entonces ya no están casados. Ya ustedes se separaron. Uno cogió para un lado y otro cogió para otro lado. Si el hombre se divorció de la mujer, eso no es válido delante de Dios. Si la mujer se divorció del hombre, eso no es válido delante de Dios. Puede ser válido delante del Estado, puede ser válido delante de quien sea, pero delante de Dios usted sigue casado y casada con ese hombre o con esa mujer. Entonces, si ya usted tenía 5 años separado de esa mujer, o 10 años separado de esa mujer, y esa mujer ya se había casado, ya había tenido hijos por allá, había deshecho, había hecho su mundo, pero esa mujer se arrepintió, o ese hombre se arrepintió y vino delante de Dios humillado, arrepentido, ni concilio, ni iglesia, ni líderes, ni pastores, nadie tiene que decir nada en eso si ustedes se pusieron de acuerdo. Otra vez, nadie puede juzgarlo. Eso solamente le toca a Dios. ¿Sabe por qué le toca a Dios? Y usted no tiene problema con Dios, ni ningún hombre puede juzgarlo a usted. Porque Dios dijo que es la muerte que lo va a separar a ustedes. Y si ustedes están vivos, cometieron todos sus errores, hicieron y deshicieron por ahí, pero entre el hombre y la mujer se pusieron de acuerdo, porque dicen que quieren arreglarse y quieren seguir viviendo su vida, usted no le puede decir a esa mujer que no se puede casar otra vez con el hombre que le corresponde. Al contrario, usted le puede decir a esa mujer que deje el matrimonio
que ella hizo por ahí sin el permiso de Dios para que se una al primer matrimonio, porque el primer matrimonio es válido. Ya me voy a meter en problema con esta explicación, pero gracias a Dios que tengo la palabra de Dios como soporte y nadie puede salir de lo que dice la palabra de Dios. No hay forma de usted comprobar otra cosa que no sea lo que dice la palabra de Dios. A Dios sea la gloria y a Él sea la honra. Por tanto, queridos hermanos y amigos que escucharon palabra de Dios y palabra de salvación, es muy importante que nosotros analicemos primero cuando nosotros nos vamos a separar. Eso es muy peligroso. Un matrimonio separado, hay un 90% de que esa familia se destruya ministerialmente hablando. Y hay mucha posibilidad de que se pierdan la mayoría de los miembros de esa familia si el matrimonio se fue a pique. Por eso es que hay que hacer, hermano, hasta lo imposible para mantener el matrimonio. Y si usted hizo lo imposible para mantener el matrimonio y no se pudo mantener el matrimonio, téngalo por seguro que Dios es justo. Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Crea en esa palabra. Reitero ese punto, que quiero que la gente se meta en eso en la mente. Si su matrimonio se destruyó hace 10 años y usted se quedó sola o se quedó solo, pero uno de los dos que integraban ese matrimonio se fue por allá, hizo su mundo, inclusive esa persona se fue mucho más lejos, se casó, se divorció, tiene hijos por allá, tiene otra mujer por allá, pero esa persona a los 10 años reconoció que lo hizo mal, se arrepintió, pero esa mujer que estaba esperando que su esposo iba a llegar, o ese hombre que estaba esperando que su mujer iba a llegar y está dispuesto a perdonar a su pareja, ni la iglesia, ni el pastor, ni el concilio, ni el Estado, nadie puede juzgar a esa persona. Si quieren juntarse, que se junten. Eso es bíblico. Porque el matrimonio que Dios reconoce, aunque aquel hizo y deshizo, pero regresó y ambos se pusieron de acuerdo, nadie tiene que hablar sobre eso. Dejen que esa gente hagan su vida. Y muchos me van a decir, entonces, varón, ¿cómo se hace? Porque si ya estaban divorciados. Bueno, para usted formalizar la cosa delante del Estado, para estar bien delante del hombre y delante de Dios, usted tiene que arreglar lo que usted desarregló delante del Estado. Porque delante de Dios ya usted está casado como quiera. Aunque usted firmó, aunque usted para el Estado, usted está divorciado. Para los hombres usted está divorciado o divorciada. Usted sabe que para Dios usted sigue casado. Porque es hasta que la muerte nos separe. Por tanto, Dios te bendiga. Dios te guarde. Comparte el video. Lo que usted no entendió, puede escribir en los comentarios y estaremos explicando la parte que usted no entendió. Y también estamos dispuestos a dar ese tipo de tema a la luz de la palabra, tal como lo dice la palabra de Dios. Dios les bendiga. Dios les guarde.